Sí, buenos días de nuevo a todos. Estamos en este primer panel de la tercera jornada del curso sobre políticas culturales europeas y los retos ante la integración. Y en este momento, en este caso, tenemos con nosotros a Nele Hertling, que es vicepresidenta de la Academia de Artes de Berlín, cofundadora de la iniciativa Un alma para Europa. Ella fue licenciada en Filosofía Germánica y Teatro y fue directora artística de la Capital Cultural Europea, Berlín, en 1988, y entre 1989 fue también directora del Teatro Helber en Berlín y directora artística del Teatro Welt y el Festival Welt también en Alemania. Una persona con una gran trayectoria, con una gran visión, luchadora y trabajadora incansable, debo decirlo, con una agenda muy intensa, que no para de viajar por toda Europa intentando transmitir esa importancia que tiene la cultura para la construcción europea. Ella ha titulado su ponencia Cultura, un alma para Europa. Como he dicho, es cofundadora de esta iniciativa, Un alma para Europa. Ha dejado algunos folletos para que podáis tener toda la información y ella nos va a explicar ahora su visión de lo que es la cultura y si es esa alma para Europa. Nele, muchas gracias por venir, por el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros. And the floor is yours. Yeah. Good, thank you. Gracias. Lo siento, tengo un poco de catarro, así que la voz me falla en algunos momentos, pero voy a intentar hacer mi presentación. Me gustaría dejarles con algunas reflexiones, algunos pensamientos. Hay cosas que ya se han dicho ayer, antes de ayer. Voy a darles algunas ideas personales sobre el papel de la cultura en la sociedad, incluyendo cuáles son nuestros objetivos individuales, porque creo que todos tenemos responsabilidades personales y nos encontramos en una posición maravillosa que deberíamos utilizar en cierto modo. Me gustaría citar algunas frases, algunas ideas que he encontrado y que probablemente conozcan. La primera es de Denis de Rougemont, que dice que la cultura es la totalidad de los sueños y las dificultades, los problemas que se dirigen al pleno despliegue de los seres humanos. La creencia de que Europa es, en primer lugar, un proyecto cultural es el motor que fomenta muchas iniciativas y grupos en toda Europa hoy en día. Están unidos en esta convicción que un futuro en Europa solo se conseguirá si se reconoce la inmensa y poderosa diversidad de las culturas, no solo dentro de la Unión Europea, sino más allá de sus fronteras, incluyendo los países que han quedado o que quedaron ocultos tras el telón de acero durante mucho tiempo. Y creo que para alguien que viene de Berlín, como yo misma, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La cultura es indispensable para saber cuáles son los objetivos de la Unión Europea, que son prosperidad, solidaridad y seguridad. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Europea decidió en 2007 instituir una agenda o un plan de trabajo con 3 objetivos. En primer lugar, el apoyo de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. En segundo lugar, el apoyo de la cultura como catalizador para la creatividad. Y tercer objetivo, apoyo de la cultura como parte importante de las relaciones internacionales dentro de la Unión Europea. Para la Comisión Europea, este fue un paso adelante nuevo. La Unión Europea en aquel momento quería alejarse ciertamente de su importancia como potencia económica para verse como algo único, como un proyecto de éxito a nivel social y cultural. En 1957, los contratos romanos aún no trataban el tema de la cultura como un tema importante, pero en 1948 ya
Rougemont dijo que si las razones obvias por las que se quería la unidad tan solo tenían un motor económico y político, también estaba claro que la unidad europea también tenía un factor cultural, y esto es lo que creaba realmente la grandeza de Europa. La cultura da significado a la vida, al trabajo, al ocio, a las relaciones entre seres humanos. No solo consiste en patrimonio, sino que también consiste en un modo de vida y de creatividad de manera conjunta con el concepto general de los seres humanos, la dignidad y el destino de estos seres humanos. En 1985, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa celebró un foro cultural en Budapest para debatir, y esto fue antes de la caída del muro de Berlín, y pretendían debatir y desarrollar, encontrar soluciones para mejorar los contactos y los intercambios entre los europeos y los pueblos de Europa. Fue un punto de inflexión el reconocimiento del papel que desempeña la cultura en el pensamiento político. Durante este foro, el escritor Günter Grass presentó su propuesta de instalar y iniciar una fundación cultural paneuropea. El Congreso oficial rechazó esta propuesta basada en el veto de Estados Unidos y de Rumanía. Pero esto no hizo que se quedaran ahí los artistas y los intelectuales de muchos países europeos, que mantuvieron su visión y buscaron posibilidades para llevarlas a la práctica. Un resultado fue el Foro de Artistas Europeos en Ámsterdam en el 87, en el contexto de la capital cultural de Ámsterdam, dirigida por Steve Austin. Fundaron una plataforma llamada Gulliver. Con Gulliver consistía un grupo de intelectuales y artistas, entre los que estaba Günter Grass, Heine Müller y muchos otros. Se intentó de manera a veces subversiva reunirse con colegas con los que tenían algunas dificultades para contactar, como en Leningrado, en Rumanía, para intercambiar ideas e información que tendiera puentes entre los sistemas divididos de Europa. Pensar en Rumanía significa que era difícil encontrar a estos artistas porque estaban en las zonas más rurales. Teníamos por una parte a los rumanos, por otra parte estaba dividido el resto de Europa. Tras la muerte de Ceausescu no había diálogo, la gente no se atrevía, únicamente cuando salían fuera los rumanos hablaban entre ellos, pero oficialmente no, porque aún creían que estaban siendo escuchados, que había micrófonos, tenían miedo. Así que aún estaba esta sensación entre los rumanos. Tras ejemplos como el que acabo de escribir, poco a poco hubo la convicción de que los artistas, los intelectuales y las instituciones culturales sí pueden tener éxito para mejorar la sociedad civil, incluso sin el consentimiento y la aprobación de los políticos. La necesidad de tener una ciudadanía con confianza y la importancia de la cultura para lograr un proceso de unificación pacífico se convirtió en algo cada vez más importante. Creo que es interesante echar la vista atrás a estos primeros momentos para darnos cuenta de que incluso en aquel momento ya existía la convicción, incluso quizás la visión del papel tan importante que desempeñaría la cultura para lograr una Europa unida y pacífica en el futuro. Pero ¿dónde nos encontramos hoy? Un cambio drástico en la situación de Europa, estos pasos que se han dado que nunca pensamos que fueran posibles, hace que sea necesario volver a pensar y replantearnos nuestras creencias y nuestras visiones. Nosotros creíamos que cuando acabó la Guerra Fría tendríamos un futuro muy prometedor, así que para una generación como la mía es realmente duro el ver la situación en la que se encuentra hoy en día Europa. Tenemos que reaccionar
a la transformación de las sociedades europeas, que se ven aceleradas por la dinámica de los movimientos de refugiados y por fenómenos como la inmigración. Pero también tenemos que reaccionar y replantearnos muy seriamente las diferencias que cada vez son más visibles, las tensiones que existen entre las sociedades más ricas y más pobres, tanto en Europa como en el mundo. Necesitamos entender y aceptar que la cultura europea ya no va a ser una suma de culturas nacionales, sino que tiene que ser, y ya lo es en muchos modos, un melting pot de diversas influencias. La cultura no solo es una herencia histórica, un bien histórico, sino que también es un proceso dinámico de conexión en Europa. Esta Europa debe permitirse ser guiada por su serie de valores y de consecuciones democráticas, y tiene que tener más confianza en sí misma para Europa. Y siempre recuerdo yo que leer los periódicos, tener contacto con los medios de comunicación, al hacer esto solo se ven y se escuchan las noticias más negativas, porque nadie nos cuentan las posibilidades, las actividades, los proyectos. Tenemos que luchar contra esta negatividad, pero siempre se escucha lo más negativo, no lo positivo. Esto incluye esta confianza en sí misma para Europa, incluye aspectos que normalmente no se encuentran en el centro de atención e influencia dentro del proceso de desarrollo europeo, como por ejemplo, y creo que este es un punto esencial, el papel que desempeña y el valor que tiene la periferia, que a veces se deja de lado. Este dejar de lado no permite a veces que surja el descontento ni los conflictos, pero tampoco da el valor que merece el papel que desempeña la periferia para lograr una integración exitosa de Europa, lo que llamamos unidos en la diversidad. Está claro que los medios de comunicación de masas en Europa Central a veces no tienen en cuenta las actividades culturales en países de la periferia dentro y fuera de la Unión Europea, pero sí existen, a veces en un formato individual impresionante, y expresan con solidez la necesidad de que haya una Europa común que se incluya, aunque en ocasiones no aprecian o respetan tampoco los países del centro de Europa. Tenemos que superar esta falta de curiosidad y de interés. En el momento en el que hay sensaciones antieuropeas, acciones antieuropeas, también existe la oportunidad, la gran oportunidad de que haya actividades culturales, de que se establezcan contactos, que haya cooperación, forjar nuevas oportunidades. Es la oportunidad de desmantelar la arrogancia que aún está muy extendida y la ignorancia que encontramos en el centro. Europa tiene que utilizar su potencial específico y su productividad y el de la periferia. La diversidad es una fuente de energía para Europa y la cultura es una herramienta muy importante contra las tendencias nacionalistas. Pero también tenemos que darnos cuenta de que la diversidad cultural puede ser protegida y promovida tan solo si los derechos humanos, las libertades más fundamentales, como la libertad de expresión, de información y de comunicación, si, como decía, si se garantizan las expresiones culturales de sus ciudadanos. La diversidad cultural es una tarea de dimensión internacional. Debería ser conocida, debería darse una importante protección de la cultura contra el proteccionismo de aspectos culturales o la censura política. También deberíamos tener en cuenta que la protección y el fomento de la diversidad cultural no es posible si no existe un compromiso y una acción por parte de la sociedad civil. Muchos de los que estamos hoy aquí actuamos de maneras diferentes como ciudadanos o de manera cooperativa a nivel local, regional, nacional e internacional. Y también nosotros sabemos
que la cooperación entre los políticos y la sociedad civil es fundamental. También sabemos que se trata de un proceso difícil, el de crear diálogo, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el diálogo sea posible. Aunque también sabemos que es difícil, porque nos damos cuenta de que entre los políticos y nosotros no hablamos el mismo idioma. Yo, por ejemplo, les puedo dar o compartir una experiencia muy interesante y terrible al mismo tiempo. Disculpen. En las conferencias Un alma para Europa, en una mesa, sentamos a Bill Wenders, famoso productor, y al señor Juncker, que quería en esos momentos ser presidente de la Comisión Europea, y les sentamos a la mesa para que establecieran un diálogo sobre el papel de la cultura para el futuro de Europa. Y no se entendieron. Bill Wenders utilizó toda su energía, todo su conocimiento sobre la cultura como socio para el desarrollo europeo. Y Juncker dijo: me niego a que me llamen persona no cultural. Yo leo libros, conozco sus películas. Así que hablaban a dos niveles diferentes y mostraron la importancia que tiene el sentarse a la misma mesa y compartir lo que espero sean los objetivos comunes para tener una Europa pacífica y común, pero es un proceso largo y difícil. Y creo que reuniones como la de aquí hoy son importantes para compartir esta convicción que nos une. Volviendo a la historia, los artistas, el arte, la cultura siempre han ido más allá de las fronteras de sus propios países, y estos movimientos han logrado que las gentes se conozcan mejor para tener mayor comprensión del otro, mayor tolerancia. Cuando en el periodo de la reina Isabel en Inglaterra se propagó la moral y la política puritana, esto puso en peligro la existencia de la vida teatral, de los artistas. Hubo muchos grupos de actores y músicos que abandonaron el país. Algunos vinieron a Alemania. Y pueden ver en la literatura y en la historia del teatro que recibimos el arte de los ingleses y tenían una manera diferente de ver la vida, tenían nueva información, conocimiento, y supimos más sobre su país de origen. La gente aprendió a verse unos a otros en un contexto más amplio, a superar prejuicios. El intercambio de artistas en Europa siempre ha despertado las conciencias sobre un mundo más amplio que existe. Necesitamos saber más, necesitamos aprender otros idiomas para comunicarnos mejor. Por supuesto, esto nunca ha sido fácil. Los artistas, los extranjeros, siempre han traído consigo provocación, nuevos retos, pero también pueden despertar la curiosidad sobre quiénes son los otros. Pueden abrirse a la tolerancia. Durante la Guerra Fría y el Muro de Berlín, era posible de manera subversiva traer artistas o proyectos artísticos a través del muro hacia Occidente. Por ejemplo, el escritor húngaro Konrad vino a una residencia de Berlín Occidental, y esto no solo le dio la posibilidad de conocer a sus colegas occidentales, crear nuevos contactos y llevarse con él la nueva información y la comunicación a Budapest para compartirla con sus amigos y otros, sino que también le dio la oportunidad de traer información sobre cuál era la situación del arte y la cultura, nuevos trabajos, qué es lo que se hacía en su país más allá del muro, al otro lado de la frontera. Ayudó, al menos momentáneamente,
a trabajar contra el aislamiento, contra esta distancia y ayudó a crear una base común para el futuro. Estos pasos pequeñitos como este tuvieron una importancia fundamental para la sociedad, una sociedad que estaba totalmente aislada del intercambio internacional, y también mantuvieron la comunicación, la esperanza del cambio en cooperación con amigos y vecinos. Los contactos culturales y la cooperación no solo contribuyeron ni ayudaron solo a los artistas como personas, sino que el resultado se propagó a toda la sociedad. Pero volviendo a hoy en día, ¿cuáles y dónde están las necesidades hoy en día? ¿Qué puede ofrecer la cultura y el arte? Por ejemplo, teniendo en cuenta todas esas personas que vienen como refugiados o inmigrantes a nuestros países, la mayoría de ellos dejan todo atrás. Esto va a cambiar a las sociedades europeas de manera duradera, incluyendo el modo en que percibimos la cultura. Para dar a quienes acaban de llegar una oportunidad para que encuentren un nuevo hogar espiritual y mental, ellos no deben sentirse excluidos de la cultura. Las millones de historias personales de estos inmigrantes podrían y deberían formar parte de una nueva narrativa sorprendente a nivel europeo que conecte las regiones vecinas, si somos lo suficientemente curiosos y abiertos de mente para aceptarles. Y creo que esta puede ser una oportunidad fantástica. El coreógrafo alemán tan conocido Sascha Waltz inició hace unos meses un proyecto muy interesante con el título Listening, escuchar. Esta artista invitó a muchos artistas de otros países, refugiados y muchos otros, y les pidió a todos que contaran su situación personal, desde un modo de vista artístico, profesional, su modo de vida, o que lo presentaran de manera artística. Lo que quería hacer era permitir que hicieran esto sin un mediador occidental ni alemán, que normalmente les preguntaría siempre lo mismo, o que les influiría para que hablaran desde su propio nivel de conocimiento y desde sus propias convicciones personales. Esto puede sonar como algo muy normal, muy fácil, pero la realidad es que no es una posibilidad muy común el invitar a artistas a que elijan ellos mismos el tema y no que reaccionen a las preocupaciones de otros, que es lo que se suele hacer. Y esto dio como consecuencia una polémica muy viva con temas sorprendentes y significó que la audiencia europea aprendió mucho, cambió el debate y las presentaciones y las llevó a nuevas áreas y dio a los artistas la oportunidad de incluir su propio pasado artístico y cultural. Y también les dio la importancia necesaria para abrirse a nuevos vecinos. El proyecto está abierto a nuevos contactos y inició la cooperación para nuevos descubrimientos para los artistas que participaron y también para las audiencias. Y también apoyó una integración a largo plazo. Es un proyecto muy a largo plazo. Algunos de nosotros aquí pertenecemos a lo que ya se ha llamado Un alma para Europa, que comenzó en 2004 con la llamada Primera Conferencia de Berlín. El nombre de Un alma para Europa se tomó prestada de las declaraciones de Jacques Delors, que nos dijo «Il nous faut donner une âme à l'Europe», hace falta que Europa tenga un alma. Con la primera de estas conferencias y con muchas actividades que llevamos a cabo, esta iniciativa siguió su misión, que era la de integrar el poder creativo de la cultura en todas las esferas políticas dentro del proceso de la integración europea. La clave está en la cooperación entre la sociedad civil y los políticos a nivel local, regional, nacional y europeo. Y tiene que ser un proceso desde abajo hacia arriba con los diferentes agentes implicados, las ciudades y los ciudadanos.
tras la primera conferencia celebrada en Berlín en 2014 y todas las demás conferencias, muchos jóvenes europeos de múltiples países decidieron trabajar basándose en esta convicción y se hicieron llamar el Grupo de Estrategia. Fueron los responsables de diferentes formatos de acción y las diferentes ideas que tenían que tener forma de estos formatos de acción. Y se encontraron con que tenían mucho apoyo y muchos socios, especialmente en el Parlamento Europeo. Y acabamos de preparar la conferencia que tendrá lugar el 9 de noviembre, el próximo mes. Se va a llamar la conferencia Un alma para Europa. Uno de los temas con los que estamos trabajando actualmente está relacionado, una vez más, con el papel que desempeñan los ciudadanos. Y cito, la cultura europea se basa en sus ciudades y sus regiones. Las ciudades y las regiones marcan el alma de Europa y tienen una responsabilidad directa por ello. La cultura en ese contexto no solo consiste en arte, trabajos artísticos, tradiciones, instituciones y valores. También tiene que ver con los espacios públicos y el modo en que se utilizan los medios de comunicación, periódicos, las reglas de conducta social, idiomas, su utilización, la naturaleza multicultural de la sociedad urbana, las respuestas a la diversidad cultural, la vida religiosa, etc. Y las ciudades europeas han de ser vistas y tratadas como bienes culturales. Han de darse cuenta de que, además de sus propios asuntos, tienen una dimensión también europea y tienen que actuar sobre ello. Dado que las instituciones europeas tan solo tienen un mandato limitado en asuntos de la cultura europea, la responsabilidad de la cultura está en los Estados miembros y dentro de ellos las ciudades y las regiones de Europa y naturalmente también las responsabilidades de los ciudadanos, nosotros, todos nosotros que nos implicamos en el potencial tan fuerte de la cultura europea. No solo estamos trabajando a nivel local o regional, sino que también estamos contribuyendo a dar forma a Europa. Está claro, las sociedades que poseen una vida artística y cultural muy fuerte también mejoran el compromiso cívico y también refuerzan la ciudadanía activa. Y esto, nuevamente, es algo que todos podemos apoyar a través de nuestro trabajo y acciones individuales, independientemente de dónde nos encontremos. Contra el euroescepticismo hay cada vez más iniciativas ciudadanas en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad e influyen en la renovación de las ciudades desde abajo hacia arriba. Las iniciativas culturales, las actividades culturales también, en muchos modos, también tienen un papel importante en este proceso. No solo en los proyectos de capitalidad europea de cultura. La cultura en este contexto significa civismo, un proceso que debería incluir a toda la sociedad civil desde una perspectiva más amplia. Creemos que el proceso de unificación de Europa solo tendrá éxito si se entiende como un proceso cultural. Hay cada vez más grupos de la sociedad civil implicados en este proceso, pero tenemos que ser muy convincentes para incluir a muchos más en toda Europa. También tenemos que trabajar sin fin para que haya cada vez más autoridades locales, regionales, nacionales y europeas para que vean el apoyo y para que utilicen el papel de la ciudad y de la ciudadanía en la construcción de Europa. Aparte del papel que desempeñe la política y la sociedad en el arte y la cultura, para nosotros también es importante como ciudadanos el preocuparnos por la libertad y la base necesaria para el trabajo de los artistas. Hay que darles todas las facilidades para que desplieguen su visión creativa. ¿Cómo podemos defender el arte contra la ignorancia, contra los intereses económicos, contra los recortes y problemas presupuestarios, contra la tendencia que está alejando los espacios de trabajo en las ciudades? ¿Cómo podemos defenderla ante tantos peligros que nos afectan a todos?
no solo contra los artistas no institucionales, su trabajo y los proyectos culturales. Oímos que algunos países vecinos, algunas instituciones culturales y proyectos están perdiendo a sus figuras principales, los más creativos, debido a la influencia política. Se rompen los contratos. Hay muchas personas a las que se eligen no gracias a su competencia cultural o artística, sino gracias a los contactos que tienen con los gobiernos y los políticos. Cada vez más nos enfrentamos a estas noticias tan terribles. ¿Cómo podemos reaccionar a estos cambios? Tenemos la oportunidad de hacerlo. Sabemos que los artistas cada vez sienten más la presión para cambiar sus condiciones de trabajo. Hay recortes presupuestarios, falta de tiempo para trabajar, para producir. Hay que luchar por esos espacios, por tener visibilidad pública. Pero tenemos que ser conscientes de estos cambios, de que tenemos la oportunidad y la responsabilidad para que las creaciones artísticas formen parte indispensable de nuestra realidad cultural en la sociedad de hoy en día. Podemos apoyar lo que decía ayer Steve Austin, que es el papel que tienen los artistas como responsables también de los cambios de la sociedad. Me gustaría finalizar citando a Wim Wenders en su discurso con Manuel Barroso en 2007. Decía: la dimensión cultural necesita espacio para actuar, para ser eficaz. Necesita espacio si queremos que se despliegue la apertura y queremos trabajar entre líneas, porque solo entonces funcionará en libertad. Si le damos para darle este espacio, necesitamos valor de los políticos. El arte y la cultura no dan dinero, no pueden ser evaluados, pero sí son eficaces y tienen mucho poder sobre la gente, porque a la gente el arte les da un cierto sentido de seguridad, de identidad, de pertenencia, orgullo, significado. Europa ahora debe desarrollar una nueva visión del futuro renovado. Pero en el futuro esto no se va a lograr solo con medios económicos y políticos. Si Europa realmente quiere demostrar a los europeos qué es Europa, debe definirse a través de su calidad más importante, que es la diversidad caótica, maravillosa, única de su propia cultura. Estas palabras son ciertas, incluso tienen más relevancia hoy que hace 9 años cuando se pronunciaron. En un momento en el que nos enfrentamos a conflictos, a luchas que esperábamos que hubieran quedado en el pasado, tenemos que crear otra visión que nos ayude a construir otro futuro para que los ciudadanos crean que Europa es realmente un proyecto cultural. Creo que es fantástico estar en un entorno tan bello como el de Yuste hoy y debatir entre nosotros y escuchar estas presentaciones tan fantásticas. Es más difícil ahora volver a casa porque tenemos que transportar y llevarnos estas ideas que hemos oído y llevarlas a nuestra realidad. Pero creo que esta es nuestra responsabilidad conjunta. Gracias. Muchas gracias, Nele. Un placer escucharte, como siempre. Debo decir que para mí es una de las fuentes de energía, ¿no? Cuando realizamos nuestro trabajo en la Fundación, tener la suerte de conocer a gente como Nele, que pues es una practicante pura y dura, convencida de lo que hace. Pues ya hemos oído la edad que tiene. Y realmente a mí por lo menos me inspira, espero que también os haya inspirado a vosotros y transmitido parte de esa fuerza, de esa energía en el trabajo que hace, que continúa haciendo. Está ahora organizando una gran conferencia, la conferencia de Berlín que ha mencionado, de Solve for Europe, que se organiza cada año. Este año tiene como temas, si no recuerdo mal, culturas en movimiento, también haciendo referencia a todo ese movimiento relacionado con la inmigración y los refugiados que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Y
hay muchos mensajes dentro de tu ponencia. Sí me queda claro, y no sé si a vosotros también, el hecho de que al final, ahora mismo, las políticas culturales europeas, quienes las están ejerciendo de motu propio son los ciudadanos, es la sociedad civil, es el sector cultural per se, con un apoyo que podríamos llamar simbólico de las autoridades públicas. Si bien en los discursos, como has mencionado en esta cuota que has hecho al final, parece que sí que se les llena la boca y nos gusta escuchar, ¿no?, sobre la importancia de la cultura y cómo la cultura debe ser el pilar. Yo arranco, como siempre, con una pregunta. ¿Qué nos falta para realmente hacer que los políticos pasen de las palabras a la práctica a la hora de apoyar una acción cultural que creo imprescindible, ya que estamos realizando una labor desde los sectores culturales que nadie más haría y que nos llevaría al caos, a mi entender absoluto, si no fuera por ese trabajo individual o colectivo, pero siempre voluntario? Y, por supuesto, abrimos el espacio a si el público tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer a la exposición de Nele. Sí, aquí María. Good morning, and I'm really excited about. Estoy muy emocionada con la iniciativa de Un Espíritu para Europa porque mi tema de trabajo en la tesis doctoral es las madres fundadoras de Europa. De cara a una Europa nueva, cuando yo era niña se nos hablaba de las guerras y de los soldados, pero ¿qué pasa si empezamos a hablar de una Europa diferente, como decía antes, sobre las mujeres de paz y también de hombres de paz? Ayer hablábamos también con Guido Orlandini, y es decir, ¿cómo podemos reescribir una historia nueva de Europa? ¿Es posible o no es posible? Because, as you said, I think... Porque como ha dicho, tenemos que... Se va a ser un proyecto largo, decía, pero se plantea el problema de que la historia en la que vivimos es que tenemos que ser muy valientes para empezar una nueva definición de qué es lo que somos y qué hacemos. Realmente esta es mi convicción a todo lo largo de mi vida. Depende de cada persona, a título personal, el ver cuál es su posibilidad y desarrollarla donde quiera que se esté, sea en la familia, en la profesión, donde sea. Hay que buscar socios para convencerlos de las cosas que hacen, para actuar como uno actúa y divulgarlo. Para mí esa es la única forma de empezar a cambiar la conciencia sobre nuestras necesidades, nuestras visiones, nuestras creencias, que nosotros mismos nos formamos, nosotros mismos, sin que venga nadie a decirnos qué tenemos que hacer. Creo que es posible de todos los modos. Yes, I'm asking en la misma línea en la que preguntó ella, y también algo que uno de los conferenciantes dijo sobre el sesgo ideológico de alguno de los proyectos. En Un Espíritu para Europa, ¿ven ustedes alguna forma de superar la ideología y su sesgo para resolver los problemas de hoy? Creo que sí, que dentro de poco va a haber otro orador que va a hablar de Un Espíritu para Europa y puede quizás decir más al respecto. En nuestra comunicación práctica y en nuestra colaboración, reitero, no hay jerarquía, no hay ningún tipo, ni siquiera existe un grupo, somos personas en toda Europa a título individual.
Yo soy uno de los viejos, por decirlo así, porque la mayoría es mucho más joven, cada uno habla desde su contexto, desde su profesión, y estamos unidos por esta creencia común de que como personas tenemos esta responsabilidad de hacer lo que creemos y lo que he explicado como otro futuro para una Europa unida. Y creo que en esta conducta práctica de cooperación y de comunicar, de vivir juntos, de alguna forma se demuestra otra nueva forma de comunicación, otra manera de no estar dominados por nadie, sino de definirnos nosotros mismos juntos en largas conversaciones y diálogos, definirnos y la forma en que queremos que se nos vea y de la forma en que queremos actuar. Creo que hay muchos más, hay muchísimos otros por ahí, pero creo que esto puede ser un modelo de otra forma de acción y de conducta. Creo que es posible, una vez más lo reitero. Yes, Nela, thank you very much. Nela, gracias. Volviendo otra vez a los motivos filosóficos de por qué estamos juntos, dices con toda razón que no debemos ser atrevidos. Bueno, cuando el expresidente de la Unión Europea se va a trabajar a Goldman Sachs es una de las conductas más vergonzosas que he visto en los últimos años en un país, en un continente, en una comunidad que cree que es moral. Lo único que puedo decir es que estoy de acuerdo, es vergonzoso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una vez más, vuelvo a los medios de comunicación. Siempre me decepciona los comentarios que se ven en los medios de comunicación que tocan muy de cerca. Por supuesto, hay algunos medios que sí, pero los más corrientes apenas tocan estos puntos de una forma seria. La comunicación, una vez más, sobre los hechos reales que están detrás de este tipo de noticias es muy importante para que la gente vea qué es lo que pasa en realidad detrás de la fachada tan bonita. Creo que todos deberíamos pedirles que actuaran así los medios de comunicación. Gracias, Nele. Muchas gracias, Nele. Muchas gracias a todos. Un gran aplauso.